Buenas tardes a todos y todas. Si os parece, vamos a comenzar la presentación del libro de Bruno Estrada, 1968, el año de las revoluciones rotas. Ante todo, agradecer a la Sociedad Cultural Gijonesa la posibilidad de poder estar esta tarde aquí con vosotros y con vosotros, y a Bruno Estrada por venir expreso desde Madrid a poder compartir pues, esta hora y media, lo que veamos que dé de sí pues, el intercambio de opiniones, de diálogo, de lo que podamos conversar, teniendo como excusa nada más y nada menos que un año completo, 1968 y todo lo que sembró. Para ello, yo quería empezar pues, contándonos una anécdota que me pasó a mí en el colegio, cuando iba, no sé qué sería aquello, estábamos aprendiendo a leer y la profesora nos dio un texto en el colegio donde decía que la lectura, entre otras cosas, te permitía viajar, te permitía ser un hidalgo en la meseta castellana, una princesa, y el texto decía un bucanero, y el compañero que tenía yo en el pupitre al lado dijo un butanero. Y afortunadamente es así. La lectura nos permite transportarnos a otro lugar, a otro tiempo y asumir pues, muchos sueños que a veces nos gustaría cumplir y que la realidad cotidiana no nos permite. En este caso, con el libro de Bruno Estrada, vamos a poder viajar a más de 30 países, conocer conflictos de toda índole y también recordar, pues, cada uno y cada una, desde nuestra experiencia, qué significó aquel año en nuestras vidas, a unos en presente porque lo vivieron, a otros porque nos inspiraron en nuestras militancias políticas y, sobre todo, es un libro que habla de sueños, sueños de libertad, sueños de protección social, de más igualdad, en un bloque, en otro, en Occidente, pues sueños de seguir peleando por una sociedad más justa. En definitiva, un año que da para una vida entera. Bruno Estrada en aquel entonces tenía apenas 4 años, supongo que no tendrá muchos recuerdos de lo que echaban en televisión en blanco y negro en aquel momento. Actualmente es coordinador de la Secretaría General de Comisiones Obreras Confederal, al lado de nuestro secretario general, Unai Sordo, director adjunto del curso de Relaciones Laborales de la UNED, es presidente de la Plataforma por la Democracia Económica, colabora con el consejo editorial de la revista CTXT y de la revista Temas, y no es su primer libro, ha escrito varios, destacar La Revolución Tranquila, que escribió en el 2018, y 20 razones para que no te roben la historia de España, en el 2019. Mi idea es que hablemos y que dialoguemos y que cada uno y cada una pues, preguntéis lo que consideréis oportuno del texto de Bruno Estrada, ¿no? Y hace poco teníamos un conflicto laboral que derivó en lo penal y el abogado penalista que contratamos no había manera de quedar con él para preparar el juicio. No había manera. Y el día del juicio, que se nos presenta allí, digo, joder, los chavales están nerviosos, no hubo manera de quedar contigo, estamos descontentos. Dice él, si entramos al juicio y yo hago una pregunta y el chaval contesta de manera literal y que se sabe la lección, el juez no lo va a creer. Él me dijisteis que no hizo nada, ¿no? Pues que entre tranquilo, yo le voy a preguntar y el juez le va a creer porque va a responder viendo claramente que esto no está preparado. Era la tesis del abogado penalista y salió muy bien el juicio. Por lo tanto, yo me arriesgo, con Bruno no habrá nada, le pregunto, que él conteste y le preguntamos entre todos y todas si os parece bien, que creo que es cómo podemos hacer este tipo de presentación más amena. Y yo mi primera pregunta, tengo 20, haré 3 o 4, quiero que después vosotros y vosotras le preguntéis, aunque no hayáis leído el libro, yo creo que es muy interesante desde vuestra experiencia de que os trae a vosotros al presente esa fecha, 1968, desde la perspectiva de Bruno Estrada, el año de las revoluciones rotas. Yo ya le digo por delante que me gustaría que me dijese si no fueron revoluciones sembradas, no rotas, sino sembradas, que construyeron muchos derechos y muchos espacios de libertad y de igualdad posteriormente. Pero mi primera pregunta es que seguro que te gusta la serie del Ministerio del Tiempo, de Televisión Española. Si esa puerta que tenemos ahí la abrieses, ¿en qué lugar y en qué situación de 1968 te gustaría entrar? Ya os digo que pasa por 30 países, que podemos hacer un viaje turístico estupendo.
Pero ¿qué puerta, qué situación y qué lugar de 1968 está en esa puerta que pone salida? Bueno, pues es una pregunta, bueno, es muy buena porque ya te mete dentro. Yo agradecer a Zapi que esté hoy con nosotros aquí en la presentación, agradeceros a todas y a todos vosotros que hayáis decidido pasar una tarde aquí y, por supuesto, a Pedro Roldán, que con La Cultural me han invitado a presentarlo aquí. El libro es una mezcla extraña porque es un híbrido entre novela y ensayo político, ¿no? Yo no he querido contar 50 años después qué es lo que pasó en el 68. Lo que he querido es ponerme en la piel de la gente que lo vivió y que ellos mismos nos contaran lo que pasó o lo que ellos creyeron que les estaba pasando, con sus contradicciones, sus anhelos, sus esperanzas, sus frustraciones, sus discusiones. Y no, en ese sentido, no doy una tesis de qué es lo que pasó, sino cada uno de los personajes, hay 20 y tantos, 30 personajes, cada uno pues mantiene una discusión sobre lo que estaba viviendo y cómo lo vivía. La pregunta que me hacía Zapi directamente, lo estaba pensando, yo querría estar en la casa de Milan Kundera y Pavel Kopov, que eran dos intelectuales del Partido Comunista Checoslovaco que estaban impulsando toda la revolución del socialismo con rostro humano en Praga y en Checoslovaquia. A mí me gustaría haber estado en ese momento, que yo creo que es un momento que pudo cambiar el mundo. O sea, si lo que se estaba planteando en Checoslovaquia en el año 68 hubiera tenido un resultado finalmente positivo, el eje en el que está el mundo actual yo creo que hubiera sido muy diferente, porque todos sois conscientes de que aquello fue un proceso de cambio dentro del Partido Comunista Checoslovaco, intentando fue el gobierno de Dubček que empezó en enero del 68 y que fue un proceso de transformación interno, y ellos lo que querían era hacer realidad lo que decían los papeles y las consignas del Partido Comunista en Checoslovaquia, que ellos gobernaban para el pueblo y con el pueblo, ¿no? Porque un poco la sensación que tenían muchos de ellos, militantes comunistas, algunos que habían impulsado procesos de democratización, habían sido expulsados del partido, habían vuelto al partido, era que ellos realmente querían hacer una sociedad socialista, pero en el que la gente fuera ellos mismos los que decidieran qué era eso, ¿no? Y me parece, pues posiblemente el elemento más interesante en ese año, ¿no? Claro, Zapi también ha hecho mención al título, ¿no? Que el año de las revoluciones rotas. Es verdad que son revoluciones que en muchos casos no tuvieron efectos inmediatos y se frustraron en ese mismo año, pero como él también lo ha dicho y avanza, sembraron cosas en el futuro, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, toda la reflexión y todo lo que surge en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, pero también en Estados Unidos, sobre las políticas, los movimientos pacifistas contra la guerra de Vietnam, eso luego tiene una repercusión a más largo plazo. En el año 68 se están dando los orígenes, se está sembrando la revolución feminista que muchos años después se desarrolla, ¿no? Yo, por ejemplo, en el mayo del 68 nos lo cuentan 3 estudiantes francesas de la Universidad de Nanterre, que es donde empieza el conflicto, y ellas están involucradas en todo el conflicto estudiantil que se está organizando, después también conflicto laboral, y en eso incidiré un poco más, pero ellas mismas se quejan de que ellas participan, están en las manifestaciones, están en las asambleas, pero nunca están en las mesas de las asambleas. Las mujeres siempre están detrás. En las calles del barrio latino de París, ellas cogen los adoquines de la calle, pero sus compañeros nunca les dejan que ellas tiren los adoquines, ¿no? Y eso, de hecho, el conflicto del Mayo de París, que empieza en marzo del año 68 en la Universidad de Nanterre, es por una reivindicación de las mujeres, una reivindicación muy simple, que es que los chicos que estaban en la residencia de estudiantes tenían derecho a que sus amigas fueran a sus habitaciones por la noche, y las chicas no tenían derecho a que sus amigos estuvieran con ellas por la noche. Y esa reivindicación, que se la expresó un hombre, Daniel Cohn-Bendit, al ministro de Universidades francés, fue lo que desencadenó. Hay más razones, pero eso fue el origen de todo eso. Cuando Daniel Cohn-Bendit le dijo eso al ministro de Universidades, el ministro de Universidades le dijo: si estás tan caliente, tírate a la piscina que estamos inaugurando en este momento. O sea, imaginaros, ¿no?, la situación. Pero
también en relación con lo que Zappi decía, y ya le dejo otra vez la palabra, el año 68 hay muchas cosas, suceden cosas muy relevantes en París, en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Checoslovaquia, en China, en Panamá, en México. Pero en Estados Unidos termina el año en un momento bastante, yo cuando estaba escribiendo el libro, deprimente, que es la victoria de Nixon. En el 68 Nixon, por eso es un poco la idea de esa revoluciones rotas, porque lo que sucede es que la victoria de Nixon supone que frente a ese desborde democrático que se produce en el 68, tanto en los países capitalistas como en los países de socialismo real, las élites de esos países reaccionan de forma muy bruta, reprimiendo ese desborde democrático, y en Estados Unidos Nixon lo que hace es sacar al neoliberalismo, a los Chicago Boys que estaban en la Universidad de Chicago, los saca de las aulas de la universidad y los lleva a los despachos de la Casa Blanca. El neoliberalismo tiene su origen en ese momento cuando Nixon, un republicano muy neoliberal, es el que impone eso. Entonces, el libro me quedaba un poco depresivo. O sea, y buscando información, buscando cosas, me encontré una cosa que con eso termina el último capítulo del libro, que es que a pesar de que en los países centrales, en los países europeos, en los países en Norteamérica, se puede ver esa historia que el desborde democrático queda cortado por el poder, justo a finales del año 68, en los 2 últimos meses, noviembre y diciembre, se produce un movimiento popular enorme de millones de personas en Pakistán, que es un país periférico, pero ese movimiento popular que durante, yo digo, varios meses está en las calles, en asambleas, en manifestaciones enormes, consigue que finalmente el dictador de Pakistán dimita en los primeros meses del año 69, ¿no? Y por eso termina un poco diciendo que a pesar de que esas revoluciones fueron rotas, generaron semillas y sembraron otras cosas en el futuro. Sí, como está explicando de manera muy rápida ya en el preámbulo de esta tarde, podemos viajar desde Vietnam con Ho Chi Minh a Estados Unidos con Johnson, con Martin Luther King, con Kennedy, pasando por la Unión Soviética con Brezhnev, en China con Mao, por Latinoamérica. Muchos personajes que forman parte ya de nuestra historia política y cultural, incluso personal, ¿no? Que nos influyen para estar hoy aquí. Además, el libro, que es novela y es ensayo, a veces hay que volver a releer para saber dónde nos mete el ensayo y su posición, o es una posición de un personaje del relato para ficcionar las historias. Me quedé con una idea, porque quiero ir del pasado al presente y volver al pasado para ir jugando. En esas asambleas del mayo del 68 en París, donde surgen las contradicciones, pero también los sueños, donde se experimenta por vez primera formas de mover conciencias y de generar relatos y de crear opinión, que surge el debate del feminismo, hay algo que me gustaría preguntarte, y es, en un momento dado, en una asamblea o en una cafetería después de la asamblea, alguien reflexiona que la organización sin estructura dice que sirve para tomar conciencia, pero no para transformar. Me seguís todos, ¿no? La organización sin estructura sirve para tomar conciencia, pero no para transformar. Y viniendo al presente, ¿le está pasando eso algo a la izquierda en este país hoy? Sí, bueno, es la frase a la que se refiere Zappi. Ahí he hecho una trampa. Bueno, una cosa a contaros también. Todo lo que tiene una base documental en el libro está puesto a pie de página para hacer una lectura más fácil, ¿no? Pero cuando me refiero a unos telegramas que encontré de la CIA sobre la situación en México, están puestos a pie de página y se pueden contrastar, es decir, que son datos fidedignos. He intentado que esa seriedad en términos de la documentación que pudiera, ¿no? Y en concreto lo que me pregunta Zappi es una frase que utilizó una feminista americana, que es una de las protagonistas del libro, que en esos años tenía 20 y tantos años,
y que ella reflexionaba sobre la forma de organización del movimiento feminista incipiente en esa, y las contradicciones que se estaban dando. Lo que pasa es que yo, en vez de ponerlo en palabras de ellas, se lo pongo en palabras de estas chicas en París, ¿no? Y lo que venía a poner de manifiesto, y en relación con la pregunta que hace, es, claro, cuando surgen estas situaciones de desborde democrático y que es una nueva generación la que se incorpora a la política, en gran medida cuestiona las formas organizativas y las formas de las prioridades políticas de sus padres, de la generación anterior. Pero hay un momento también de confusión y de caos en ese proceso, que es eso, ¿no? Es decir, que cuestionan las organizaciones anteriores, pero no son capaces muchas veces de encontrar esos caminos que al movimiento le hagan obtener resultados y beneficios. Y eso, evidentemente, pues puede tener un reflejo en la situación española actual, ¿no? Que sabemos que hay cosas de las organizaciones políticas y sociales de la izquierda que no nos gustan, pero a veces no encontramos el camino correcto para que ellos hagan. Y os pongo el ejemplo también que antes quería hacer mención con el tema de lo que sucedió en Francia, un poco más detallado, ¿no? De Francia tenemos la idea del movimiento estudiantil, que es un movimiento estudiantil que surge en una universidad del extrarradio de París, que se contagia a la Sorbona y que mantiene en conflicto al centro de París durante varias semanas. Pero a la vez, y no a la vez, sino influido por eso y también por la labor que hacen esos jóvenes estudiantes que se van a las fábricas a informar a la puerta de las fábricas a los jóvenes, a los trabajadores de todo el movimiento, se va produciendo un proceso de movilización sindical y de los trabajadores que lleva a la huelga general más importante que hubo en un país europeo después de la Segunda Guerra Mundial. En Francia, en mayo del 68, se pusieron 12 millones de trabajadores en huelga durante varias semanas. Eso ha sido muy poco relatado, ¿no? O sea, los focos se han dirigido al movimiento estudiantil, que fue importante y que fue el detonante, pero no se han dirigido al otro, que puso en cuestión también, evidentemente, la hegemonía de la derecha francesa. De hecho, eso lo menciono en el libro y está documentado. Cuando el momento más álgido de las movilizaciones, ya no solo estudiantiles, sino también obreras en París, De Gaulle se va a la frontera con Alemania, donde están las fuerzas, el general principal, las principales fuerzas francesas, y lo que dicen los comentaristas de la época es que se planteó dar un golpe de Estado y volver con los tanques a París. Al final no se atrevió, convocó elecciones y las ganó. ¿Y por qué convocó elecciones y las ganó? Y volvemos a la pregunta de Zapi. Pues las ganó en gran medida por la división de la izquierda en ese momento, ¿no? Es decir, frente a esos avances que se conseguían, una parte de la izquierda, digamos, la parte más tradicional del Partido Comunista, se lo planteó en términos de un proceso claro de negociación-conflicto, ¿no? Tenemos un conflicto, vamos a ver qué negociamos y qué sacamos de ese conflicto, y se produjeron las negociaciones de Grenelle, que se dieron entre los tres sindicatos franceses, no solo de la CGT, sino los tres sindicatos y el gobierno, y se firmaron unos acuerdos muy importantes, o sea, unos acuerdos que suponían la subida del salario mínimo al 35%, la cuarta semana de vacaciones pagada, la reducción de la edad de jubilación hasta los 62 años, lo que se está peleando ahora, ¿no? Reducción de jornada. Reducción de jornada, es decir, elementos, mayor poder sindical en las empresas, elementos muy importantes, pero precisamente aunque eso se acordó, el propio secretario general de la CGT, cuando salió de esa reunión en la madrugada del día que salió después de estar negociando toda la noche, se fue a la fábrica de Billancourt, de Renault de Billancourt, en las afueras de París, para refrendar ese acuerdo con la asamblea de trabajadores, de miles de trabajadores, estamos hablando de empresas muy grandes, ¿no? Y vio que el ánimo no era de refrendar el acuerdo, ¿no? Entonces, de hecho, yo estaba buscando documentación sobre el tema y nadie cuenta claramente qué pasó. El tema es que el acuerdo no se llegó a plantear en votación, porque había o sea, es verdad que eso fue un logro muy importante, pero había una parte importante de los que se habían movilizado que pedían algo diferente. De hecho, y no lo digo en positivo ni en negativo, sino lo pongo. Daniel Cohn-Bendit criticó los acuerdos de Grenelle y dijo: nosotros ya no nos vamos a negociar con el gobierno porque nosotros lo que queremos es la revolución, ¿no? Y vuelvo a eso. La izquierda se presenta a esas elecciones de junio del 68 con tres posiciones. El Partido Comunista intentando hacer válido
eso que habían negociado el Partido Socialista, pensando solo en potenciar la figura de François Mitterrand como elemento alternativo a De Gaulle, sin haber, y la izquierda más radical cuestionando incluso el proceso electoral. Al final, en términos de resultados netos electorales, fue una pérdida de votos de la izquierda y una mayoría absoluta de la derecha de Gaulle en ese momento, ¿no? Por tanto, eso es una intervención. Evidentemente, yo creo que eso somos muy conscientes todos, la división de la izquierda y la desmovilización de la izquierda y no tener en cuenta las cosas que hemos ganado, a pesar de que no sean todo lo que soñamos podemos ganar, eso genera un espacio para la derecha que en nuestro país pues podemos ver que puede ser un riesgo cercano, ¿no? Y la falta de estructuras para organizar las ideas, ¿no? Volvemos a sido más clásicos. Sí. Después vamos a ir a cenar unos amigos y yo lo quiero preguntar a Bruno, que, salvando los presentes, de los personajes reales y ficticios que están en el libro, ¿con quién te gustaría ir a cenar? 3 o 4. Bueno, me gustaría ir a cenar, evidentemente lo he mencionado antes, con Milan Kundera. Me gustaría ir a cenar con Jo Freeman, esta feminista americana que tenía 20 y tantos años, en el 68, que ella es una activista del Partido Demócrata, pero que luego se da cuenta de cómo las estructuras del Partido Demócrata no se abren a esos movimientos sociales en Estados Unidos y abandona eso. Es una de las que inició lo que se llaman los grupos feministas de Chicago y es una mujer tan curiosa que después del 68, unos años después, ella se va con una mochila a los países nórdicos a contarles, a hablar en pequeñas reuniones de mujeres del feminismo, de lo que habían reflexionado las mujeres en Estados Unidos feministas, y actualmente en los países nórdicos está reconocida como la impulsora de las ideas feministas en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, ¿no? Y era una persona pues, que se fue con su mochila y con muchas ganas y mucha voluntad de cambiar las cosas, ¿no? Me gustaría también cenar con un personaje que aparece, que es un escritor chino, crítico del burocratismo de China. ¿Con los caníbales no? No, con los... Bueno, ya está destripando. Hay una cosa que es real. O sea, yo, con el caso de China, me encontré con un problema, ¿no? O sea, cuando uno empieza a escribir, empieza a escribir de lo que sabe, ¿no? Y empiezas a escribir de Europa, de Estados Unidos, pero yo no quería hacer un libro eurocéntrico, ¿no? Y entonces quería plasmar algo de China, ¿no? Y me encontraba con dificultades porque el momento álgido de la revolución cultural fue en el 66, por tanto en el 68 había cosas, pero y me encontré 2 cosas que son terribles cada una en su espacio. Uno es lo que ha hecho mención Zapi, que es que en el proceso final de la revolución cultural, en una parte de China bastante aislada, del sur de China, de las partes, podríamos decir, más atrasadas culturalmente y que no... Se da un proceso de conflicto enorme entre partidarios, detractores de la revolución cultural, de enfrentamiento de cuadros del Partido Comunista con el ejército, de luchas por el poder, que suponen en una década la muerte de 100.000 personas en esa parte de China, algo muy desconocido, e incluso, como decía Zapi, se dan casos de hasta 200 o 300 casos de canibalismo en esa zona, ¿no? Y bueno, es una cosa terrible y bueno, yo me lo encontré y digo, bueno, lo pongo, ¿no? Y el otro elemento que es, si acaso, más terrible en términos políticos, no tan personales, que es la realidad de lo que sucedió en el año 68, cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán le regala a Mao 40 mangos. Los mangos eran un producto exótico en ese momento, porque era un producto tropical, que no se cultivaba en China, entonces es como un producto de lujo, por así decirlo. Y Mao lo que hace es regalar esos mangos a las fábricas, pero se produce una reacción en ese momento del culto a la personalidad de Mao de forma exorbitante, exagerada, que en algunas fábricas y en la fábrica textil número 1 de Pekín, también cuando hablamos de la fábrica textil, hablamos de una fábrica textil pues igual de 30.000, 40.000 trabajadores, ¿no? Lo que hacen con el mango que les llega es ponerlo en un altar y adorarlo como si fuera una reencarnación de la figura de Mao. Le cantan el libro, hacen como salmos del libro rojo y van en procesión, y cuando el mango se pudre,
hacen sopita con el mango y se lo dan a los miles de trabajadores en la fila, y esos mangos recorren diferentes ciudades de China, los llevan en avión, procesiones de 200.000 personas, una cosa de la exageración. ¿Por qué? Porque por parte del establishment en ese momento del Partido Comunista Chino se utiliza eso para reforzar la figura de Mao, en un momento que había sido cuestionado Mao anteriormente, y eso es una forma de rehabilitarlo, ¿no? Pues los tres personajes, alguno más tendría, pero estos tres seguro. Muy bien. Y este año que estamos de elecciones totales, ¿no? Municipales y tal, pues tendremos un debate con Pedro Sánchez, con Feijóo, con Yolanda, bueno, con varios líderes políticos. ¿A quién te gustaría ver a ti en 1968 debatiendo frente al televisor? Hombre, pues un personaje evidentemente también vinculado a Checoslovaquia es Dubček, el secretario general del Partido Comunista Checoslovaco, que fue el que impulsó todos los cambios en el partido. De hecho, la invasión rusa de Checoslovaquia se da 2 o 3 semanas antes de que se vaya a celebrar el Congreso del Partido Comunista Checoslovaco, que había avalado todas las reformas. Es decir, que había una discusión interna muy importante del partido y eso se iba a contrastar en un congreso, y de hecho la invasión rusa se produce para impedir que sea desde dentro del Partido Comunista en esos cambios, ¿no? Pero igual que eso, hay un personaje también que me parece muy fascinante. En Estados Unidos, evidentemente, resulta interesante Bob Kennedy, que por poneros lo ha mencionado antes Zapi también, claro, en el año 68 no nos olvidemos, Bob Kennedy se presenta a las presidenciales demócratas abanderando la bandera pacifista contra la guerra de Vietnam, y Bob Kennedy es asesinado cuando gana las primarias en California, es decir, las primarias que le catapultan como candidato a las presidenciales, y que era evidente que podía ser el ganador porque había un presidente demócrata ya, y es asesinado en eso. Pero más que él, el personaje que me interesa a mí es una mujer que había en esa foto de California cuando gana las primarias, que era Dolores Huerta, que era la líder de los espaldas mojadas en México, en California, de los espaldas mojadas mexicanos, que trabajaban de braceros, de jornaleros, en todo eso. Y esta mujer y otro líder también de ese momento, Chávez, que ahora creo que su hija es asesora también de Biden, me parece. Esos dos líderes de los campesinos mexicanos consiguen y le plantean a Bob Kennedy que tenga en cuenta esos intereses, y que parece pues como dos mundos, ¿no? Porque Bob Kennedy era demócrata, pero era de los demócratas ricos, millonarios, patricio de la costa este, y ellos consiguen que se interese por los problemas de los espaldas mojadas, algunos de los cuales no podían votar, y gracias a esa confluencia consigue ganar las primarias, ¿no? A mí esa mujer me parece muy interesante, y me parece también que nos daría muchas lecciones sobre hacer política de cosas reales, ¿no? Y ser capaz de transformar la vida de la gente desde el mundo del trabajo, ¿no? Bueno, yo sigo, vosotros y vosotras, yo creo que en cualquier momento pues también compartimos esta conversación, ¿no? Si nos fuésemos de vacaciones, ahora por el verano, ¿qué lugar visitarías donde pudiésemos ver todavía la huella del 68 políticamente, culturalmente, arquitectónicamente? Igual es un poco más difícil. Bueno, un lugar fascinante y que recorre todo el libro es Vietnam, ¿no? Es Vietnam, es decir, que en Vietnam todavía, yo no he estado en Vietnam de vacaciones, pero amigos, amigas que han ido me han dicho que todavía se pueden visitar los túneles que utilizaban el Vietcong, para túneles no sé si de cientos de kilómetros, pero de decenas de kilómetros, sí, que se metían y atravesaban la jungla y permitían pasar armamento, y también túneles que protegían a Vietnam de los bombardeos americanos, ¿no? De hecho, los americanos, los norteamericanos no entendían, o sea, no entendían cómo el libro empieza con una batalla en Vietnam, ¿no? Con la batalla de Año Nuevo, que se da el 1 de enero del año 68, cuando los americanos llevan, no me acuerdo exactamente, pero 6 o 7 años bombardeando, invadiendo, en ese momento que tenían, creo que cerca de 50.000 soldados, llegaron a tener 500.000. Y lo que hacen
están bombardeando, llevan muchos años bombardeando Vietnam y no entienden cómo los vietnamitas no se rinden. O sea, les han machacado, les han destrozado los puentes, les han destrozado las carreteras, les han destrozado las fábricas. Los vietnamitas reconstruyen las fábricas bajo tierra, reconstruyen todo un sistema y es fascinante, aparte de que Vietnam es un país precioso, es fascinante esa capacidad de reacción de un pueblo que con todo eso, en enero de ese año, fue capaz de lanzar una pequeña contraofensiva contra los americanos, porque era pequeña, porque era un ensayo de la contraofensiva del Tet, que se dio lugar 3 meses después, y lo que hicieron los vietnamitas fue levantarse en todo Vietnam del Sur y tomar durante algunos días ciudades, como la propia capital, Saigón, unas partes de Saigón, la tomaron los soldados del Vietcong. En la ciudad imperial de Hue estuvieron 2 meses, que era el Vietnam del Sur, y o sea, en un momento que los americanos lo que estaban vendiendo por el mundo es que ellos eran los que ya habían ganado la guerra de Vietnam, ¿no? Y esa reacción del pueblo vietnamita es lo que hizo que muchos americanos entendieran que aquella no era su guerra, ¿no? Que les habían vendido una... O sea, y también un elemento importante fue el papel de los medios de comunicación y de la televisión en esos años, ¿no? Sí. Porque sí. No, hace referencia a la foto de la ejecución de Saigón, que todos y todas recordaréis, que en blanco y negro disparan a la cabeza a un prisionero que iba escoltado por el ejército estadounidense, que publicó el New York Times, y a partir de ahí pues hubo revueltas estudiantiles y el movimiento pacifista ganó enteros en esta batalla por acabar con la guerra, por utilizar un símil bélico. ¿Hoy crees que una foto de esas características se publicaría en el New York Times? Yo el problema que veo es que tal vez estemos saturados de imágenes, ¿no? Y saturados de información y no pueden haberse producido fotos como esa en otras guerras y ya no nos sacuden como nos sacudieron en aquel momento, ¿no? Eso yo creo que es lo triste y bueno, también había una visión, yo creo, en esos años desde los medios de comunicación de una mayor profesional, no estoy criticando en general la profesión periodística, pero que el poder, los dueños de los grandes medios de comunicación ejercen un poder tal ahora que no permiten esa profesionalidad que había en los años 60, ¿no? Julian Petitfer es uno de los protagonistas, también es un corresponsal de la BBC que existió realmente y que estuvo en Vietnam y en otros sitios, y claro, él narró, en este caso para la BBC, lo que sucedía en Vietnam. Es posible que no se pueda narrar con tanta libertad y, por otro lado, que estemos excesivamente saturados de eso, ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido ahora en Estados Unidos con la cadena Fox, ¿no? Que han admitido que sabían que mentían y seguían mintiendo, ¿no? No solo sucede en Estados Unidos, también ha sucedido en España. Podemos recordar las declaraciones de Ferreras, ¿no? Diciendo sobre algo que contaban en relación con Pablo Iglesias, ¿no? No, sabemos que es mentira, pero yo lo cuento si me dices que lo cuento. Eso en medios de comunicación con una cierta fiabilidad, es decir, que se supone que no son libelos, ¿no? Que en el caso de España era la Sexta, ¿no? Es decir, que eso exista, que esos propietarios de los medios de comunicación tengan como una normalidad el mentir, ¿no? A mí, por ejemplo, la palabra posverdad me parece muy fea, porque es que es directa, por verdad es mentir, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a utilizar otro término que parece más suave cuando lo que han estado es mintiendo? Y eso es grave porque cuestiona elementos básicos de una sociedad. Si no te puedes creer la información que dicen los medios, pues es difícil que el debate político sea real, ¿no? Es curioso porque yo tardé en saber que la guerra de Vietnam la había ganado los vietnamitas, porque los que crecimos con Rambo ganaba todas las películas, ¿no? Tardamos varios años en poder tener una visión crítica de todo ese cine americano que inundó pues, todo el mundo, ¿no? Yo continúo. Estuve mirando, ¿sabes quién ganó Eurovisión en el año 68? No, ahí me has pillado. Pues lo ganó Maciel con La La La. Y quería preguntarte, en España en el año 68 igual no tenemos un acontecimiento concreto, o igual sí, que recordar, como la Eurovisión de Maciel. Fueron los Juegos del 62
el mayo del 68 en España? Sí, yo creo que se puede entender el año 62 como el inicio de una forma de hacer política y hacer sindicalismo diferente al pasado, ¿no? Yo cuando me metí en el 68, claro, hablas de todo el mundo y no hablas de España, ¿no? Y de hecho en algunas presentaciones, incluso gente que vivió el 68, lo hemos comentado y ellos me han reconocido algo que a mí me pasó también cuando en España justamente en el 68 no pasaron cosas muy relevantes, ¿no? Es decir que, por ejemplo, en el ámbito sindical hubo la caída de la dirección de Valencia, de Comisiones Obreras, pero no hubo, ¿por qué? Porque Franco reaccionó a esa movilización que hubo en el 62 con una represión mucho mayor que fue la reinstauración de los estados de excepción, ¿no? Y entonces lo que hizo es dificultar mucho, justo en el 68. Por ejemplo, yo en Barcelona presenté el libro y el siguiente libro que presentaban la semana siguiente se llamaba 1969, que eran los conflictos que habían ocurrido en Barcelona en el 69, ¿no? Porque, bueno, desgraciadamente en el 68 no ocurrió mucho en España. Pero yo sí lo que intento, hago una mención pequeña a España, incluso comentando con gente en otras presentaciones, me decían, yo les decía, claro, para vosotros fue muy importante a lo mejor una manifestación que hubo en la Facultad de Derecho de Madrid y tal, pero no tiene relevancia global como otros casos que sucedieron, ¿no? Pero sí es, yo creo que es relevante lo que transmitía alguna gente que participó en esas cosas, que eran cosas pequeñas, esa esperanza que había en que lo podían cambiar todo, ¿no? La gente que vivió el 68, en la presentación en Barcelona vino una mujer que tenía 18, 19 años, en algunas presentaciones también ha estado gente de esa edad, y te decían eso, ¿no? No sabíamos cómo se podían cambiar las cosas, pero creíamos que podíamos cambiarlo todo, ¿no? Y esa esperanza de cambio radical es un poco la que yo echo de menos en la actualidad, ¿no? Es decir, que hay políticas de izquierda que sabemos que funcionan, las políticas que ha hecho este gobierno en estos casi 3 años y medio han sido muy positivas en términos sociales, económicos, pero yo creo que falta un punto de ilusión de decir, bueno, es que es posible pensar en una sociedad diferente, ¿no? Y en el 68 también yo lo que hago la mención es que algo impregna en España, y vinculándolo a nuestro sindicato, a Comisiones Obreras, yo creo que es el propio surgimiento de Comisiones Obreras. O sea, esto es una posición muy personal mía, ¿no? Es verdad que Comisiones Obreras tiene un origen en diferentes procesos muy descentralizados que se dan desde finales de los 50, principios de los 60, que luego el Partido Comunista se plantea organizar y darle forma a todo eso. Pero el por qué mucha gente joven del mundo del trabajo, de trabajadores jóvenes, se vinculan a Comisiones Obreras es porque plantea un modelo organizativo diferente, un modelo organizativo en el que se hablaba mucho, se discutía mucho, la asamblea era un instrumento permanente, y yo creo que eso mama del 68, ¿no? Esa necesidad de cuestionar las cosas que nos han dicho los padres o los dirigentes mayores y intentar dar nuestras propias soluciones. Sí, alguien decía eso de que llega más lejos el que no tiene medios ni recursos ni sabe cómo ir, pero quiere ir, que el que tiene los medios, los conocimientos y el mapa no quiere llegar a ese objetivo, ¿no? Yo tengo ahora una bola del mundo en casa, que heredé de mis hermanos, y le das vueltas y la Unión Soviética ya no es la Unión Soviética, Checoslovaquia ya no es Checoslovaquia, es Chequia, y así con muchos países. ¿Dónde quedó aquello del fin de la historia? Esto, con el 1968, ¿qué ejemplos podemos traer para demostrar que la historia, su fin no está escrito, ¿no? Sí, bueno, eso no solo palabras mías, sino el propio Fukuyama tuvo una entrevista hace, no sé exactamente, 5, 6, 7 años, en el que decía que los neoliberales habían usurpado cosas de su libro y que él no hablaba, o sea, que se habían malinterpretado ese concepto del fin de la historia, ¿no? Yo creo que es evidente que con la caída del muro de Berlín no se produce el fin de la historia. Yo creo que es un posicionamiento también personal. Yo creo que la caída del muro de Berlín libera a la izquierda de una cierta
un cierto complejo que tiene su origen en el 68, en la invasión rusa de Praga, que es esa dificultad que se transmite públicamente sobre vincular la relación entre la igualdad y la libertad, ¿no? Es decir, que hay un pensamiento de una parte de la izquierda que decía, no, hay que poner en valor la igualdad y olvidarse un poquitín de la libertad, ¿no? Yo creo que con la izquierda cuando gana es cuando juega con los dos elementos. Mayores niveles de igualdad nos dan mayores niveles de libertad para toda la población, ¿no? Es decir, que cuando el pensamiento este neoliberal que nos impregna critica los impuestos, para mí, por ejemplo, una cuestión básica es decir, es que los impuestos nos hacen más libres. ¿Los impuestos por qué nos hacen más libres? Porque si yo no tengo que utilizar parte de mi salario para pagar la escuela de mi hija o para pagar mi tratamiento médico, tendré más libertad para utilizar mi salario en otras cosas. Y, por tanto, esos impuestos nos permiten que la gente que tenemos un salario, que nos ganamos la vida de nuestro salario, tengamos mayores niveles de libertad. Y ese elemento entre libertad e igualdad, una parte de la izquierda lo manejó mal y generó un poco de complejo. Yo creo que, en ese sentido, es eso. Hay un elemento, ya que has mencionado el fin de la historia y Fukuyama. Luego tuvo otro libro que a mí me gusta mucho más, Fukuyama, que se llama La confianza. Que lo que viene a decir es que las sociedades que tienen éxito en términos de mejora del bienestar de una sociedad es las sociedades que tienen una gran confianza en sus estructuras sociales. Y esto me viene al hilo de unos datos que estaba buscando últimamente para una cosa que quería escribir, que no tiene que ver con el libro, pues ya os lo cuento aquí. ¿Cuáles son los países que tienen mayores niveles de confianza en el mundo? Pues yo utilizo para estas fuentes una encuesta que hace un instituto de Estocolmo, que es la encuesta mundial de valores, que llevan 30 o 40 años haciendo preguntas, un plantel de preguntas muy amplias a todos los países del mundo, y una de las cuestiones que plantean es la confianza, ¿no? Que cómo confía la gente, no en su vecino, no en su familia, sino en general en la gente que no conoce, ¿no? Pues los países que tienen niveles de confianza más altos del mundo son Noruega, Suecia y Finlandia, en los que ese porcentaje de confianza alcanza el 60 y tanto, 70% de la población. Nosotros estamos en el 40%, y los países más pobres o más tal están en niveles bajísimos, el 5 o el 10%, ¿no? Estos tres países, Noruega, Finlandia y Suecia, tienen un porcentaje de población trabajadora afiliada a los sindicatos de más del 50%. Pues para mí causa relación-efecto. Cuando una sociedad se organiza, cuando hay una fuerte densidad social, cuando la gente está acostumbrada a tener espacios colectivos como este, pues la gente es más confiada. Porque si no, caes en el individualismo neoliberal de que estamos aquí cada uno sueltos y no hay sociedad, ¿no? Claro que hay sociedad, pero la sociedad se construye. Y el sindicato para mí es un elemento básico de construcción de la sociedad. Sí. Algunas de esas encuestas también dicen que esos países son los que se perciben sus habitantes como más felices. Hay una relación también ahí entre densidad sindical, organización, derechos, igualdad, mayor presión fiscal, mayor estado del bienestar, claro. Va todo junto. Sí. Venga, gracias. Sí, está gobernando la extrema derecha, pero... Sí, pero eso completamente de acuerdo. Pero los niveles que tienen de sistema sanitario, etcétera, son mucho mayores que los nuestros. O sea, es verdad que, volvemos a lo de siempre, tú puedes avanzar y siempre las fuerzas de reacción intentarán. ¿Cuál es el elemento que utilizan las fuerzas de reacción ahora? El tema de identitario nacional. Y lo que está pasando en estos países es que alguna gente, trabajadores, pues encuentran un elemento de diferenciación entre el trabajador sueco o el trabajador finlandés y el trabajador inmigrante que se ha incorporado a esos países. Y eso lo están utilizando, de acuerdo contigo, ¿no? Pero eso es un elemento con el que hay que ser consciente cuando alguien dice, bueno, hay ese desplazamiento del voto de la izquierda hacia la derecha, ¿no? En partes que eran votos tradicionales de la izquierda, ¿no? Por ejemplo, en Francia, en feudos que habían sido tradicionalmente el Partido Comunista francés y tal.
Bueno, porque también es que el problema es que la identidad de la... Creo yo, es mi análisis, es que la identidad de la persona no somos siempre igual. Cuando estamos en la edad laboral, nuestra identidad puede que tener mucho con el mundo laboral. Cuando ya no somos trabajadores en activo, bueno, pues los elementos de identidad igual cambian, ¿no? Y eso es un elemento que la izquierda tiene que trabajar. Es decir, que lo que has conseguido en términos de conciencias te lo tienes que seguir trabajando, porque los otros intentarán manipular emocionalmente, ¿no? Había un documental muy interesante que intentaba explorar qué pasaba, qué es lo que ha pasado en Francia en muchas zonas, se llama Vuelta a Reims, que es una cineasta francesa que bueno, te va presentando Reims, una ciudad industrial, tradicional, con mayoría de izquierdas, y bueno, cómo la ultraderecha tiene un voto creciente allí, hasta que en un momento se hace ahí una pregunta que entiendes por qué lo ha hecho, que es, ¿por qué mi madre vota a la ultraderecha ahora, ¿no? Mi madre, que ha sido una trabajadora, y entonces ella le pregunta a la madre y dice, bueno, ¿cómo puedes votar tú a esta gente que está en contra del aborto, en contra de la igualdad de la mujer, cuando te dicen... Te das cuenta que la respuesta a la madre es decir, porque el elemento de identidad de la madre es ahora otro diferente al que fue hace 20 años, ¿no? Y por tanto, esos escalones que a veces ganamos, no creamos que los tenemos ganados para siempre, porque la voluntad de... En una parte del libro, no recuerdo ahora muy bien, pero sale lo del ser social determinada conciencia, ¿no? Sí. Bueno, tengo otra fotografía, que es un bar en Vietnam, donde un soldado estadounidense habla con un periodista y afirma que si para salvar Vietnam hay que destruirlo, pues se destruye. En 1968 igual eso era novedoso, no lo sé, pero después de tantos años, no sé, recuerdo Irak, Afganistán, el bloqueo criminal a Cuba, ¿puede estar pasando algo de eso ahora también enviando armas a Ucrania? Esa no es fácil. Primero sobre el libro y luego volvemos sí. En el libro hay una parte final que a mí me gustó mucho cuando la escribí, porque también aprendí mucho, ¿no? Esto también, cuando uno aprende, no solo leyendo, sino escribiendo, pues la satisfacción es mayor, ¿no? Y es como al final del año 68, cuando tienen lugar las primarias del Partido Demócrata, las gana el vicepresidente de Lyndon Johnson, que es alguien continuista del establishment demócrata. En el caso republicano las gana Nixon, las primarias, y entonces van avanzando las elecciones presidenciales, y hay un momento que el Partido Demócrata, aunque ha rechazado las posiciones contrarias a la guerra de Vietnam, se da cuenta de que si no cambia algunos elementos de la situación sobre la guerra de Vietnam, va a perder el voto de esos jóvenes que se habían movilizado contra la guerra de Vietnam, porque se desvinculan del Partido Demócrata. Y entonces incluso el establishment del Partido Demócrata empieza a plantear la posibilidad de que se llegue a una paz en Vietnam en el año 68. De hecho, las conversaciones de paz se abren, creo que es en mayo o en junio, cuando están los adoquines volando en París, pues hablan conversaciones de paz en el propio París entre el gobierno vietnamita, el Vietcong, el gobierno vietnamita del sur, del norte, el Vietcong y Estados Unidos, ¿no? Entonces, parece ser que los demócratas querían llegar a un acuerdo pues unas semanas o unos días antes de las propias presidenciales, que fueron en noviembre del 68. Y entonces interviene una mujer que incluso es conocida por este sobrenombre, que os va a parecer muy novelesco, pero es real, que es Lady Dragón, que es una mujer de origen chino, vinculada al Partido Republicano, que lo que hace es boicotear las negociaciones que se están produciendo. ¿Y cómo lo hacen? Pues Kissinger se entera, Kissinger es en ese momento un asesor de Nixon, se entera de que las negociaciones están muy avanzadas, y lo que hacen es transmitir esa información al gobierno subvietnamita a través de esta mujer. El gobierno de Lyndon B. Johnson, el gobierno demócrata, se entera de eso, y entonces hay unas grabaciones, que también hago referencia a la fuente, del propio presidente Johnson, en el que le dice a un gobernador republicano, a un
congresista republicano y dice, podríamos encausar a Nixon por esto porque es un delito de lesa traición contra Estados Unidos. Dice, pero, y al final la explicación que es que por qué no se produjo esa imputación de Nixon antes de las presidenciales es porque la razón por la que el gobierno demócrata, el gobierno de Estados Unidos se había enterado de eso es porque tenía pinchados los teléfonos de la embajada subvietnamita en Washington, con lo cual y era un mal ejemplo para decir os estamos pinchando a los aliados, pero gracias a ese boicot que hubo y a esa, o sea, lo que Kissinger consigue es que en el momento que se va a firmar la paz, el gobierno subvietnamita se levanta de la mesa y por tanto la paz se aplaza y la paz la firma 6 o 7 años después el propio Nixon, pero lo que hay después de miles de bombas y miles de muertos después. Pero estuvo a punto de firmarse esa paz en eso. Es decir, que hay elementos que podían haberse producido en esa... Y cuando decías tú eso, que hay que acabar con Vietnam, no solo había que acabar con Vietnam, cuando Nixon gana las elecciones en el año 68, el que se pone secretario de Estado es Kissinger, y una de las primeras reuniones que tiene Nixon con el director de la CIA es decir, esto de Chile me lo vas a arreglar como sea. Y hay una frase de Nixon terrible que también en una reunión de un comité parlamentario bastante secreto en Estados Unidos, pero que quedaban grabaciones, que dijo una frase más o menos literalmente, si Chile quiere tirarse por el abismo, si el pueblo chileno quiere arrojarse por el abismo, nosotros estamos en la obligación de impedirlo, ¿no? Que dio lugar finalmente al golpe de Estado de Pinochet pocos años después. No sé, esa voluntad de destruir los países si no estaban alineados es claro. Ucrania. Bueno, yo creo, es muy complejo lo de Ucrania, yo creo que no se puede medir por los elementos de la Guerra Fría. Había un artículo hace poco de Ignacio Sánchez Cuenca que me parecía bastante cuidadoso a la forma en que lo explicaba. Decía, en el caso de la guerra de Ucrania ahora, de la invasión de Ucrania por Rusia, estamos entre dos escenarios, el escenario de la justicia y el escenario de la consecución de la paz. Y lo que salga finalmente va a ser algo intermedio, en la que se va a sacrificar algo de justicia y en la que se va a sacrificar también que la paz sea más inmediata, ¿no? Y ese es el punto de encuentro que es difícil encontrar ahora, pero es muy curioso que el único país, bueno, también Brasil, pero vamos, el primer país que ha hecho un esfuerzo bastante equilibrado sobre la búsqueda de salida al conflicto haya sido China, ¿no? O sea, una China que, cuando yo escribo esto, es un país importante, pero muy periférico en el mundo, y ahora es el país que va a emerger de este conflicto, como está emergiendo de todos los conflictos que se dan en Occidente, con cada vez un poder cada vez mayor, ¿no? Sí. Hablabas de la CIA y en el libro se relata muy bien México en el año 68, el año de las Olimpiadas allí, donde el gobierno estaba lleno de agentes de la CIA, incluso su presidente. ¿Crees que hoy esa situación se puede dar? ¿Presidentes de países a sueldo de la CIA? Bueno, no. O sea, de un país tan grande como México, no. De un país tan grande como México, creo que no. Es que lo de México es impresionante, y además, cuando escribí el capítulo de México, al principio lo escribí simplemente poniendo los informes de la CIA y los informes de los militares del gobierno mexicano que habían intervenido. En México, sobre todo, se relata la matanza de 300 estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en el verano del 68, que es una cosa brutal. O sea, hay manifestaciones estudiantiles durante todo ese verano, un proceso de acumulación de fuerzas de estudiantes, que no es la misma historia que en Europa, pero también son estudiantes que se rebelan contra ese partido revolucionario institucional que está en el poder desde la Revolución Mexicana y que tiene unos niveles grandes de corrupción, ¿no? Y niveles tan grandes que, como decía Zapi, pues 8 altos cargos del gobierno formaban parte de la red Litempo, que era una red financiada por la CIA y que pasaban informes periódicos al jefe de la estación de la CIA en México, que, para que sepáis, le llamaban el virrey de México, ¿no? por el poder que tenía, ¿no? Pero el tema es que lo que sucede ahí es que se da ese proceso de movilización estudiantil
y lo que hace la CIA y el gobierno mexicano, en connivencia, es aplicar una política que luego se utilizó también en Europa y en otros países, que se llamó la radicalización dirigida, ¿no? O sea, utilizar elementos de conflicto social que hay en un país para meter infiltrados, bien de la policía, bien, en este caso de la CIA no, pero directamente de la policía mexicana, de los espacios de seguridad mexicanos, para que radicalizaran el movimiento y produjeran un enfrentamiento violento con el Estado, de forma que el Estado pudiera reaccionar. Eso no se llegó a producir en México. O sea, hay un líder, y se plantea, no me acuerdo, Sócrates Lemus creo que se llama, que en una de las grandes manifestaciones él les dice a los estudiantes: no abandonéis la plaza, acampar aquí en la plaza y quedémonos hasta mañana que viene el presidente, buscando una historia de enfrentamiento. El enfrentamiento no se va, acampan cerca de 4.000 jóvenes, al final la policía les saca, pero lo que sucede, la matanza esa que decía, es una manifestación pacífica de más de 100.000 jóvenes en la plaza de estudiantes, fundamentalmente en la Plaza de las Tres Culturas, y son agentes del equipo mayor presidencial del presidente de México, que están instalados en las azoteas de los edificios que están alrededor de la plaza, y disparan directamente contra los jóvenes, buscando que ellos saben que algunos de esos jóvenes están armados, que reaccionen y que se produzca lo que se produjo al final, una balacera pero los que provocaran todo eso fueron gente del gobierno mexicano, agentes del gobierno mexicano, y los informes que manda la CIA, el jefe de la estación de la CIA, a su sede en Virginia, es diciendo que son comunistas los que han provocado eso. Y de hecho, yo eso lo cuento en el libro. Esa reunión se produjo, posiblemente no dijeron las mismas palabras que yo digo ahí, pero sí querían decir lo mismo. El presidente, el director general de la CIA, que es un furibundo anticomunista, va a México y se entrevista con este virrey de México, con el jefe de la estación en México, y le dice: oye, está bien que mientas al gobierno mexicano, está bien que mientas, pero a nosotros no nos mientas, no nos cuentes que han sido los comunistas quienes han... Porque tú has detenido a la dirección, tú has hecho que el gobierno mexicano detuviera a la dirección del Partido Comunista hace 3 meses. O sea, no me cuentes que son los comunistas. Es decir, es la falsedad que se plantea ahí, y el control que había por parte de Estados Unidos sobre el gobierno mexicano. Como decías tú, 8 altos cargos, entre ellos Luis Ordaz, que era el presidente en ese momento, Andrés López Ordaz, Luis Echevarría, que era ministro de Gobernación y que luego fue el siguiente presidente de México. Es decir, que estaba completamente trufado de control. Pero eso no pasaba solo en México. En el libro también se relata el golpe de Estado de Torrijos en Panamá, que es del 68, pero el golpe de Estado en Panamá, que es un golpe de Estado de militares progresistas, nacionalistas y un poco antiimperialistas, el golpe de Estado no lo da Omar Torrijos, lo da Boris Martínez, que era un militar más izquierdista, al que el propio Omar Torrijos detiene a los pocos meses por orden de la embajada americana y lo manda a Estados Unidos, y consigue que la revolución panameña, aunque no es revolución tal, sea mucho más suave, porque es justo en el momento que este tal Boris Martínez plantea que hay que expropiar los latifundios de los latifundistas panameños, ¿no? O también cuento el caso de Perú, que se produce un golpe de Estado de militares nacionalistas, pero cuando se produce ese golpe de Estado, Estados Unidos no sabe muy bien qué pasa, si van a ser procubanos o no son tal, hasta que hay un teniente que trabaja, un joven oficial que trabaja de asesor en el Ministerio de Defensa de Perú en ese momento, se dirige a la embajada americana para ofrecerse como informante, y este fulano, el nombre lo recordaréis porque se llama Vladimiro Montesinos, que fue luego el que actuó con Fujimori, ¿no? De igual forma que lo que os relataba en Panamá, quien se hace cargo del servicio de inteligencia panameño un año después de ese golpe de Estado progresista es Manuel Antonio Noriega, que estaba pagado por la CIA desde muchos años antes. Es decir, que Estados Unidos siempre consigue en el continente americano casi redirigir todos los movimientos porque les daba mucho miedo. Dentro de 40 años verán las actas de hoy y aparecerán esos movimientos también, ¿no? Bueno, yo creo que es el momento de abrir un turno de preguntas, de reflexiones o de experiencias del 68, lo que queráis. Venga, Roldán, rompe el hielo y... Sí, bueno, yo lo primero, comentar que, no como curiosidad o coincidencia, sino bueno, creo que
es algo más, ¿no? Esta entidad se fundó en el año 68, forma parte también un poco de una cierta oleada de movimientos, ¿no? Cuando comentáis, por ejemplo, que yo está muy bien traído la comparación con el 62, hay también otro hecho curioso. El 62 se produce 23 años exactamente después del final de la Guerra Civil Española. El 68 se produce exactamente 23 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, parece que hay una parte también generacional importante, incluso demográfica importante, de una generación que no ha vivido, ha nacido después de la guerra, que incluso no ha habido totalmente las posguerras, que, digamos, ve el mundo de una manera diferente, ¿no? Y eso es un poco transversal incluso a lo que se llamaba el telón de acero, ¿no? Por otro lado, hay algunos procesos en que exactamente no coinciden los años. A mí no me gustaría, por ejemplo, que se olvidase lo que ocurrió en Indonesia 2 años antes, el 66, una de las masacres más bestiales de casi el siglo XX. Estamos hablando de cerca de entre 1 millón y 2 millones de personas asesinadas después de un golpe militar y demás, que creo que forma parte también de ese mundo. Y creo que el 68, no sé si lo compartís la opinión, abre una década clave en la historia del siglo XX. Una década donde podría haber pasado todo. Es decir, una década que empieza con Estados Unidos perdiendo la guerra de Vietnam, con movimientos progresistas muy fuertes, con una posibilidad de cómo podía ser una transición diferente en España a la que se dio, el proceso en Portugal, América Latina, y sin embargo acaba con Margaret Thatcher llegando al poder, Ronald Reagan llegando al poder, la Unión Soviética metiéndose en un fregado que fue clave, como fue la guerra de Afganistán, la derrota que hay también en los años 70 con los movimientos de América Latina y, digamos, la consolidación de lo que iba a ser el proceso definitivo de la transición española, ¿no? Es decir, y me parecería importante el pensar de que algunos de los no líderes, porque no estoy definiendo como líderes, pero sí figuras intelectuales muy vinculadas al 68, Michel Foucault, por ejemplo, o algunos otros, acaban teniendo un giro también en esa época, incluso que se podría entender como una cierta, y es un debate un poquito complejo, justificación de lo que va a ser el neoliberalismo, ¿no? De pasar, digamos, de un extremo al otro. Entonces, no sé cómo lo valoráis, por un lado, el peso de la cuestión del cambio demográfico, ¿no? de esa nueva juventud que aparece, qué peso tiene realmente al margen de lo político e ideológico, y por otro lado, si en esa década pensáis también que el mundo fue donde se jugó realmente el siglo XX, cómo iba a acabar el siglo XX, ¿no? Si podía haber sido las esperanzas de las Alamedas o Thatcher y Reagan, digamos, dirigiendo el mundo. No sé si me pide la palabra también atrás o respondo primero aquí. No, si me dejáis. Sí. Yo quería hacer primero 2 precisiones y después plantear 2 temas. Las 2 precisiones respecto a España en el año 68. Se producen 2 cosas muy importantes. Por primera vez, una organización de la oposición ejecuta a un torturador de la Brigada Político-Social. Eso es un hecho muy importante. Y también en el propio gobierno se divide y se acusan unos a otros de corrupción por el caso Matesa. Eso ejemplifica la descomposición del régimen. Y ahora las 2 preguntas o los 2 temas que os planteo, uno es la cuestión italiana, que no es una revolución, pero sí en el año 68-69, con el otoño caliente, los obreros consiguieron unas mejoras grandísimas, incluso en algunas empresas consiguieron meter al comité obrero en el consejo de administración. Entonces, esto, quien hizo hace sus 2 operaciones para iniciar la estrategia de la atención unitaria para desbaratar todo esto. Entonces, si os podéis explayar un poco sobre lo que supuso el otoño caliente, lo que es la práctica legal, incluida la huelga, que era legal en Italia, para conseguir mejoras, incluso introducir a los obreros en el Consejo de Administración. Y el otro tema que pongo, si consideráis conveniente,
que ahora nos afecta es los procesos de privatización, cómo afectan a la dependencia del Estado español, que somos un Estado dependiente, y eso es indiscutible, y cómo afectan también a la ruina del Estado español, considerado en el término latino de república, el conjunto de los bienes, y a la vez a la pobreza de la gente que vivimos en España. Nada más. Sí, había más palabras. Sí, De dos en dos, y así. sí, porque si, como son complejas las preguntas, se me ha olvidado la mitad de las cosas. Ya. Sí, hay 3 palabras, os damos otro turno. Contesto muy brevemente a Pedro y al otro compañero. Sí, yo con lo que dices tú de los 23 años, que yo no había hecho la resta, yo creo que es una nueva generación. Hay un documental, puedo hacer spoiler del documental del Proceso 1001, que estamos a punto de sacar en comisiones, y hay unas declaraciones de uno de los encausados, que fue Pedro Santiesteban, en este caso del País Vasco, que él cuenta eso, ¿no? Es decir, cuenta como en esos años era una nueva. Él tiene ahora 72, era un chaval de 20 y tantos años, no era como Marcelino, Nicolás, que tenían ya 30 y tantos, 40 años, y él lo que cuenta es su percepción individual como trabajador de izquierdas, tal, y cómo en los años 60 ellos encontraron un nexo entre los más mayores que planteaban una serie de cosas y la gente joven que junto a eso y de lo que aprendían de ellos también planteaban nuevas reivindicaciones, ¿no? Yo creo que es esa nueva generación que se incorpora a la política en varios países, ¿no? Lo que has mencionado de Indonesia, completamente de acuerdo. Yo busqué algo y lo único que me encontré es que en el año 68 los restos de la gente que había sido masacrada en Indonesia quedaban en alguna isla y fueron terminados. O sea, un dirigente del Partido Comunista Indonesio que quedaba vivo finalmente lo mataron la policía de Indonesia con apoyo de la CIA justo en el 68, pero me parece una cosa tan pequeña que no puede. Y es verdad que me he circunscrito al 68 porque es que si no te vas por delante y te vas por detrás. En otra presentación me decía un compañero, bueno, y el Cordobazo en Argentina, que fue un movimiento insurreccional importante en Argentina, sí, pero fue en el 69, ¿no? Es decir, que he querido plantearlo así. Lo que decías en relación con también lo que decía el otro compañero de los comités de fábrica en Italia, fundamentalmente fueron en el 69. Yo le dedico también 2 párrafos, lo menciono, pero muy brevemente, y me interesa en relación con lo que decía también Pedro sobre las cosas que podían haber sido, ¿no? A ver, más que no solo los consejos de fábrica, sino a mí me parece que ha habido la experiencia más interesante de transformación social que yo conozco, es la que se dio en Suecia del año 84 al año 91. En Suecia, en el año 84, ganó las elecciones Olof Palme con un programa del Partido Socialdemócrata sueco, pero un programa que había sido aprobado inicialmente por los sindicatos suecos y que lo habían impuesto, lo habían ganado democráticamente en el Congreso. Y ese programa planteaba los fondos de asalariados. Los fondos de asalariados eran un planteamiento que decía parte de los salarios que reciban los trabajadores suecos, que tenían buenos salarios, porque llevan un proceso de acumulación de fuerza sindical muy importante, estamos hablando de índices de afiliación del 70-80%, pues parte de los salarios de los trabajadores no se pagan en dinero, sino se pagan en acciones de las empresas que se mancomunan, o sea, que se juntan colectivamente y que dan acceso al Consejo de Administración de la empresa. Esta ley estuvo vigente en Suecia desde el año 84 hasta el año 91. Los fondos de asalariados llegaron a significar el 7% del valor de las empresas suecas en bolsa. O sea y era un proceso incremental. O sea, según pasara el tiempo, el porcentaje de acciones en manos de los trabajadores sería mayor hasta que tuvieran mayoría. Eso la patronal sueca lo vio, organizó huelgas. O sea, si uno va a la página web de la patronal sueca, todavía hay fotos del lockout que plantearon los empresarios suecos en esos años contra esa medida. Yo doy una información también sin entrar en teorías de la conspiración. Esta ley se aprobó en el año 84, en el año 85 Olof Palme fue asesinado en el centro de Estocolmo. No, pero eso lo digo ahí.
Yo como economista me cogí, cuando vi esa información, digo, bueno, ¿y qué ha pasado en términos económicos en Suecia en esos años? O sea, ¿qué efectos tuvo en la sociedad sueca ese incremento del poder de decisión de los trabajadores sobre las empresas? Pues el PIB per cápita sueco en el año 84 era el 76% del PIB per cápita americano y en el año 91 era el 126%. Es decir, las decisiones, cuando los trabajadores toman decisiones sobre el futuro de los beneficios, deciden mucho más que los beneficios se reinviertan en la empresa, que generen empleo, que generen inversión, que generen formación y que no se queden en el capital de los accionistas. El desempleo en Suecia en el año 91 bajó al 1,8%. Claro, esto no se quería que se conozca y eso sí que es tráfico. O sea, yo la experiencia sueca, finalmente en el año 91, a finales de los 80, a principios de los 90, hubo una crisis financiera en Suecia, entre los países nórdicos. Eso permitió que en el año 91 ganaran los partidos burgueses, que se llamaban así en ese momento, y retiraron esta ley y la derogaron. Lo que pasa es que esas acciones que eran propiedad de los trabajadores seguían siendo suyas, y lo que hizo es que se convirtieran en fondos de pensiones, pero sin poder político en la empresa. Pero es impresionante la transformación en solo 7 años que tuvo lugar en Suecia en ese periodo de tiempo tan corto, ¿no? Lo que decías sobre el 68 en España, de acuerdo con lo que dices, pero no son signos de desborde democrático, ¿no? Evidentemente, ¿no? Que es un poco lo que yo quería plantear en el libro, ¿no? Y sobre el tema de la privatización y eso, bueno, unido a todo este tema de la participación de los trabajadores, hace poco, en un trabajo que hice con unos otros compañeros y compañeras, como mencionó Zapi, de una pequeña asociación que tenemos que es la Plataforma por la Democracia Económica, una compañera, Sara Lafuente, que está en el Instituto Sindical Europeo, reflexionaba sobre por qué en el año 1951, con una Alemania ocupada por las tropas aliadas, se permite que se apruebe una ley de cogestión alemana de las empresas. La ley de cogestión alemana, la ley que da la paridad en el Consejo de Administración, es Consejo de Vigilancia en el caso de Alemania, es del año 51, bajo ocupación británica de la cuenca del Ruhr, que era el núcleo industrial fuerte de Alemania, ¿no? Y entonces ella lo que encuentra la explicación es que los ingleses consideraban que si daban poder de participación a los trabajadores en las empresas alemanas quebrarían en breve y las industrias británicas pues tendrían mucho más éxito en términos de competencia. Yo me fui otra vez a los datos. En los años 60, el peso de la industria alemana en el PIB era el 37% del PIB. El peso de la industria británica en el PIB era el 37% del PIB. Ahora, en la actualidad, la industria alemana sigue siendo el 22% del PIB germano, y la industria británica solo se representa el 10%, menos del 10% de la industria. O sea, ¿quién ha defendido la industria en Alemania? Los trabajadores, la participación de los trabajadores. Por lo que decías tú de la privatización, me parece incluso que es más fuerte como elemento contra la privatización la participación de los trabajadores que la presencia de capital público, porque la presencia de capital público, cuando varía el gobierno, y tenemos ejemplos en España, la decisión se toma desde arriba, ¿no? Y de hecho en Francia, Francia ha sido un país con una gran presencia del Estado en la industria, pero actualmente la industria francesa significa solo el 13% del PIB francés, ¿no? Es decir, que incluso más potente que la presencia del Estado, creo que es la presencia de los trabajadores en los órganos de decisión. Y con eso me cae. Pasamos nosotros. Diego, por ahí. Como hablas mucho de los países nórdicos, te quería preguntar por qué pasan esos años en los países nórdicos. Sí, habías comentado también que hubo una irrupción del neoliberalismo en tiempos de Nixon. Yo quería preguntar si esa irrupción fue más intensa en tiempos de Nixon o en tiempos de Reagan y Margaret Thatcher, o es una segunda irrupción del neoliberalismo. Y luego te quería comentar también, porque hablabas de los impuestos como un factor de libertad. Yo lo veo desde el punto de vista que supone una redistribución de la riqueza, entonces sí, ¿no? Pero eso sí se consigue, que esos impuestos estén lejos de la corrupción, ¿no? Si tú ves la situación actual, eso está lejos de ese ámbito corrupto, ¿no? De la situación actual. Y también hiciste mención a Francia. Entonces, yo te quería preguntar al respecto si ves a Francia como una sociedad con una capacidad de espíritu crítico mayor que la nuestra. Quizá, no sé,
porque ya partimos de 1789 o porque nos existen 40 años de retraso respecto a esa sociedad. Pero sorprende mucho que en una sociedad como la nuestra, lo que comentaste un poquitín antes, ¿no? Trabajadores estén votando a partidos de extrema derecha. Bueno, sobre lo que comentabas de los países nórdicos, yo no he encontrado nada en el año 68 específicamente, pero te cuento lo que a mí particularmente Suecia me parece un país muy interesante, no ahora, no, sino la trayectoria de Suecia. Y, o sea, Suecia es el país que instaura el estado del bienestar y el keynesianismo antes que Keynes. O sea, el ministro de Economía de Suecia en el año 35, Ernest Wigforss, es el que plantea la construcción del Estado. Y el Partido Socialdemócrata Sueco, en sus documentos de los años 30, 40, plantea primero un escenario de avance político, es decir, de democratización, luego de avance social y luego de avance económico, o sea, democratización política, democratización social y democratización económica. Y la parte final, lo de los fondos de asalariados que os decía antes, eso se mete en el programa en el año 84, pero lo llevan discutiendo en los ámbitos de la socialdemocracia progresista de Suecia, porque había otra parte también más socioliberal, pero lo llevan discutiendo desde los años 50, ¿no? Es decir, tenían esa idea de que la democratización de la economía era un elemento básico para construir una sociedad más igualitaria, ¿no? Es decir, que no podemos, es una tesis que yo también mantengo, que es que no, o democratizamos la economía y las empresas, que son las células básicas de la economía, o van a ser los grandes propietarios de capital los que intenten privatizar la política, porque ahí está el conflicto. O sea, si tú no entras en su campo, si tú te quedas... Tenemos elecciones democráticas, tenemos... Ya, pero es que el cómo se organizan las elecciones democráticas, cómo se financian los partidos vinculado con la corrupción, es un elemento muy importante. O sea, lo hemos visto en España en algunos momentos y se ve en Estados Unidos de forma exagerada, ¿no? Los millones y millones que pagan latifundistas de capital, grandes capitalistas, a las campañas sectorales del Partido Republicano o algunos también candidatos demócratas que son cercanos a ellos. En España lo hemos visto con los fenómenos de corrupción del Partido Popular, ¿no? Es decir, que si tú... o sea, esa es una forma de privatización de la política, la corrupción. Y si tú dejas que eso sucede, pues estás degenerando el elemento básico de la democracia, ¿no? Me preguntabas sobre el tema de Francia. Yo creo que en Francia también hay trabajadores y muchos que votan a la ultraderecha, si no, no se entendería el fenómeno de Le Pen, ¿no? Pero yo creo que en Francia hay una concepción social más arraigada que en nuestro país, que es que el Estado tiene que proteger a los ciudadanos. Nosotros, o sea, la gente de izquierda sí lo tenemos claro en España, pero mucha gente no lo tiene claro. Y los franceses sí consideran que el Estado les debe proteger. Y lo que ha pasado ahora en Francia es un debilitamiento de ese nivel de protección del Estado, y por eso yo creo que han reaccionado, ¿no? Pero bueno, la situación francesa es compleja porque, bueno, quien posiblemente saque beneficio de todo el conflicto de Francia en términos políticos partidarios pueda ser Le Pen, ¿no? Es decir, que hay un elemento que afortunadamente en la ultraderecha española no se ha dado todavía, que es una concepción que en la ultraderecha francesa sí que han desarrollado hace tiempo, que es un discurso muy jodido y que es muy difícil, o sea, hay que contraargumentar, pero o sea, nuestra ultraderecha es neoliberal. Entonces, bueno, puede entrar en capas populares por el tema de la identidad, el nacionalismo, no sé cuánto, pero los franceses un discurso que vienen aplicando desde hace mucho tiempo y que es muy peligroso, que es: nosotros estamos a favor del estado del bienestar, pero el estado del bienestar solo para los franceses. Y eso, como la ultraderecha española entre en ese terreno y no seamos capaces de contraargumentarlo, me parece que es peligroso porque, bueno, puede hacer que mucho votante tradicional de izquierda, de forma egoísta, diga, bueno, pues no está tan mal esa idea, ¿no? En vez de pensar que el estado del bienestar tiene que amparar a todos, y independientemente si hayas nacido aquí o no, si eres residente, si estás trabajando y tal, que digan, no, solo para los franceses, ¿no? Eso... me habías hecho alguna... sí, sobre el tema del neoliberalismo, sí. Para mí, claro, o sea, el origen del neoliberalismo es Nixon. ¿Cuál es la circunstancia que se da? Que Nixon es un mentiroso compulsivo y le quitan de la Casa Blanca
por el tema del Watergate, gana las siguientes elecciones, pero las gana haciendo trampa y le echan. Si Nixon hubiera permanecido, o sea, lo que hubo es, de hecho, las elecciones que ganó en el año 76 Carter fueron casi de casualidad. O sea, en la visión política que tenían Estados Unidos en esos momentos, creían que el vicepresidente de Nixon, Ford, iba a ganarlo. Y Carter entró ahí y eso interrumpió un poco el crecimiento del neoliberalismo. Pero el neoliberalismo tiene sus orígenes porque es él quien coge a Milton Friedman, lo saca de la Universidad de Chicago y se lo lleva a los despachos de la Casa Oval. Y es Milton Friedman el que asesora a Pinochet cuando da el golpe de Estado. Y el país que más desarrolla una política neoliberal en el mundo es Chile, tras el golpe de Estado de Pinochet, porque además es una tesis que Milton Friedman ha defendido públicamente. Milton Friedman es un ser tan... Está muerto ya, y no se puede hablar mal de los muertos, pero de Milton Friedman sí. Es un ser tan repulsivo que cuando se produjo la inundación de Nueva Orleans, dijo: ahora que están las escuelas y las guarderías inundadas, es el momento de privatizarlas. Pero él, cuando implanta el programa neoliberal en Chile con Pinochet, lo que él plantea decir, y lo ha escrito, decir, lo que nosotros planteamos es un cambio tan profundo en la sociedad y en las reglas sociales que tiene, que solo se puede dar después de un shock. Y el shock en Chile fue el golpe de Estado. Claro, dejó en shock a la sociedad chilena, mató a miles de opositores, encarceló a no sé cuántos, y es lo que permitió la instalación de ese programa neoliberal tan bestia y que todavía están sufriendo en Chile, ¿no? Porque los gobiernos de la concertación han intentado paliarlo, pero ni siquiera el gobierno ahora de Boric ha conseguido que saliera una constitución que quitara la constitución que está. Es decir, que es bastante bestia, y ese origen está ahí. Y luego se retoma, evidentemente, porque hay una continuidad entre los líderes. Dick Cheney, el vicepresidente con Bush, es un joven asesor de los congresistas en los años de Nixon, ¿no? Es decir, que esa continuidad está ahí en la derecha más cerril de Estados Unidos. Hay por ahí una intervención. ¿Alguna persona más? Si vamos cerrando ya el turno de preguntas y cerramos. ¿Alguien más se anima? Bien, pues, cuando quieres. A ver si consigo hablar. A ver si queda un poco sin voz. Yo estoy de acuerdo, me parece muy interesante. En el año 68, para mí vitalmente, cumplo 18 años y me incorporó al mundo político, al debate, las primeras manifestaciones contra Vietnam, por el tema de Vietnam, etc. Así que es muy significativo, pero estoy más con el tema de que es un año que abre esperanzas, pero que termina con derrotas sistemáticas espectaculares. Y quizá el tema es, una de las líneas que debe plantear es el aprendizaje de las derrotas. Hay un tema que planteabas, que me hace esto de los ciclos generacionales. La generación adulta instalada de izquierdas en ese año tenía el aprendizaje de las derrotas de la Guerra Mundial, es decir, del fracaso previo a la Guerra Mundial, ¿no? Es decir, y por lo tanto centraba sus estrategias y sus objetivos, etc. Y hay una generación joven que no tiene ese aprendizaje y que plantea una serie de propuestas, porque hay yo percibo en el 68 lo mismo que he vuelto a percibir en otras experiencias y todavía hoy, esta dificultad de articular el movimiento obrero, por ejemplo, que en ese momento está ahí 12 millones de trabajadores franceses, o que hay en España el incipiente movimiento obrero, o que hay en Italia y después, es decir, esta movilización que hay en Checoslovaquia y otros países del área soviética, que van una dinámica, y luego la revolución cultural, no la china, me refiero, la revolución estudiantil. Esto que hace que incluso, bueno, pues hombres tan de izquierdas como era el editor italiano Pasolini, dijera: estoy con los policías antes que con los hijos de los burgueses que se tiran piedras a la policía. Es decir, esta confrontación, esta división, ¿no? Y no aprendemos. Estoy planteando que seguimos sin aprender. Es decir, hay una dinámica sindical. Yo soy de cumplir mis obligaciones de manifestar, de ir a cumplir con los mandamientos de la Iglesia una vez al año, confesar y comulgar. Por lo tanto, todos los 1 de mayo, desde hace in illo tempore, sigo participando, y evidentemente todos los 8 de marzo.
El 8 de marzo está duplicando, triplicando, cuadruplicando el 1 de mayo. Es muy significativo y muy curioso. Me llama por la atención porque he participado siempre, porque, y aquí te voy a cuestionar, el movimiento feminista no surge en el 68, surge contra el 68. Surge en el 69, el 70, de Friedman, reflexionando que las mujeres empiezan a participar lo mismo que han participado en el movimiento obrero desde el siglo XIX, y se dan cuenta que por mucho que participan y que hay un nuevo discurso, es mentira. Son las de tráeme el vaso de agua y pásame de petar la multiplicadora y ya no sé qué. Y es cuando se deciden organizar el 69 más el 70. Y la reflexión, por ejemplo, de John Friedman, que me imagino, he comprado el libro, pero acabo de comprarlo porque no he leído, que te referirás a la tiranía de la falta de estructuras, que me pareció en su época ya una cuestión brillantísima y que hace años nosotros la editamos en España, estoy hablando de los 80 y tantos, es decir, bueno, el grupo feminista lo yo estaba, y hace unos años también que había ido Oviedo y volvimos a discutir la tiranía falta de estructuras y volvemos a darnos de hostia contra la falta de estructuras. Se vuelve a repetir, como si una generación de revolucionarios universitarios fueran absolutamente iletrados, que no aprenden nada del pasado de la reflexión, ¿no? Es decir, de las experiencias acumuladas. No acumulan experiencias. El movimiento obrero sí acumula experiencias. Suecia, Olof Palme llegó después de 80 años de victorias socialdemócratas continuadas. Es decir, se creó una cultura política, social, cultural, y eso permitió las transformaciones. Porque las transformaciones que hay para arriba, tenemos muchos aprendizajes de derrotas, demasiadas, con costes demasiado altos. Me preocupa, yo que tuve la oportunidad de conocer a Freire, Paulo Freire, ambos coincidimos exiliados en Suiza, y Freire se fue, después de participar activamente en Brasil, en la evolución de Brasil, claro, cayó con el golpe de Estado de Brasil y fue a Chile, y un año antes se marchó y se dijo, estamos repitiendo lo mismo que Chile. Y nos decía, que todos éramos muy jóvenes, decía, no puedo asumir la responsabilidad moral de volver a participar en algo que sé que va a terminar en las masacres masivas. Es decir, tenemos que hacerlo de otra manera. Tenemos que evitar que cada uno de nuestros avances traiga centenares de miles de muertos. Entonces, yo preguntaría, ¿por qué diablos no aprenden? O sea, ¿qué es lo que sucede que se cortan esto? ¿Por qué hay una revolución cultural de demandas diferente de la revolución social, es decir, de las estrategias? ¿Por qué los sueños se alejan tanto que desarticulan la realidad? O sea, ¿por qué nos van a derrotar en las próximas elecciones? No tiene por qué. Bueno, nada está escrito. O sea, porque nada está escrito, pero ¿por qué pueden, incluso podemos estar planteando en Gijón, en Asturias y en España, perder cuando llevamos un año y medio? Y cuando años de muchas cosas, ¿no? ¿Por qué nos sucede? Y vemos que no es porque ellos sean muy listos, sino porque nosotros somos tontos. Sí, yo creo que una cosa breve, igual me expresa mal, no he querido decir que la revolución feminista se iniciara en el 68, pero hay gérmenes, empiezan a moverse mujeres. De hecho, una de las cosas que se menciona en el libro es que en todas las asambleas que se dan en la Sorbona en París solo se produce una asamblea sobre el tema de la mujer, o sea, para que veamos la falta de que estar en la agenda política que había en el tema, ¿no? Literalmente, cuando se propone, claro. se propone esta el orden del día, dice que estamos para cosas serias y no para Eso, cosas serias. y estoy completamente de acuerdo contigo que es la reflexión del pensamiento feminista a partir del 68, es decir, que hemos planteado otras cosas culturales, pero esto no se ha tenido en cuenta, entonces vamos a completamente de acuerdo. Y yo creo que tu pregunta, cuando la estabas diciendo, estabas dando la respuesta en tus palabras. Has dicho, pero el sindicato sí. Claro, el problema es la organicidad, la continuidad de la organización. El problema es encontrar espacios colectivos en los que diferentes generaciones se encuentren. O sea, es difícil encontrar espacios colectivos ahora. Y es muy difícil encontrar espacios colectivos en que haya diferentes generaciones que se encuentren. Igual, ojalá no, pero igual el único espacio que hay es el sindicato ahora, los sindicatos. Porque en términos culturales los jóvenes se ponen en unos parámetros que no se encuentran con otros, las asociaciones vecinales no atraen a los jóvenes, es decir, y es necesario ese debate intergeneracional, por lo que tú dices, para aprender
unos de los errores de los otros, pero también los más mayores aprender de las cosas buenas que traen los jóvenes, porque no solo es el planteamiento, nosotros nos hemos equivocado y vosotros vais a equivocar. No, nosotros nos hemos equivocado o tal, pero vosotros planteáis cosas nuevas y también tienen derecho a plantear prioridades nuevas y nuevas formas de organización. Es decir, pero es bueno que haya ese diálogo intergeneracional en un espacio delimitado, ¿no? En una organización con estructura, ¿no? Y desgraciadamente creo que las pocas organizaciones con estructura que hay ahora que permiten eso son los sindicatos. Ojalá hubiera más. Muy bien. Bueno, pues llegado este momento, yo solo agradeceros este rato que hemos pasado tan agradable, a Bruno que nos haya acompañado esta tarde. Nos hemos dicho que el prólogo es de Daniel Bernabé, que es estupendo, os lo recomiendo, y que esta tarde pues, nos sirva para reflexionar, seguir avanzando, y finalizo invitándoos a todos y todas a participar el martes a las 7 de la tarde en el centro de Pumarín Sur, que haremos un tributo, homenaje, presentando el documental a nuestro compañero Francisco Prado Alberdi, el Pipas, que estáis todos y todas invitados y que será un placer poder compartir con vosotros también esa tarde. ¿Vale? Muchas gracias y ha sido un placer.